Bienvenidas, bienvenidos a Como Mujer, acá en Mar del Plata, frente al mar. Vamos a conversar con mujeres inspiradoras, mujeres que nos cuentan su recorrido, cómo lo hicieron, cómo llegaron hasta acá, cómo se sueñan a futuro. Hoy Claudia Álvarez Argüelles es una empresaria hotelera, la empresaria hotelera argentina, que nos cuenta cómo lleva adelante una empresa junto con su madre, cuáles fueron los desafíos, los cambios, las decisiones importantes que tuvo que tomar, cómo lo hizo siendo mamá al mismo tiempo y con diferentes cambios en su vida. Desde acá, desde Mar del Plata, Claudia Álvarez Argüelles, en Como Mujer. Bienvenida Claudia Álvarez Argüelles, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Mariana. Y por recibirnos. Un placer que hayan venido a Mar del Plata. Para nosotros es una alegría recibirte. Bueno, para mí también. Claudia, te hago una pregunta. Cuando tus padres llegaron a la Argentina, ¿no? Que venían los dos de Galicia, los dos de España, llegaron cada uno por su lado y se encontraron en Buenos Aires en un primer momento y se conocieron ahí. ¿Cómo es esa historia de comienzo y de inicio de este amor y de esta historia familiar, ¿no? Te voy a contar lo que siempre cuenta mi madre. Ellos se conocieron de casualidad en esos encuentros que se hacían en Buenos Aires de la colectividad española en el centro de Galicia. Y esa fue la primera vez que se vieron. Compartieron esa tarde, eran unos picnics que se organizaban. Pero a partir de ahí mi padre siempre siguió buscándola cuando salía del colegio, como un encuentro que parecía casual, pero no era casual. Al poquito tiempo se pusieron de novios y se casaron con mi madre 17 años y mi padre 22, dos niños. Y ahí comenzaron una historia maravillosa en común, una historia de vida y también de profesión juntos. Y también esa historia de inmigración, ¿no? Los dos, ¿cuáles eran los valores que tenían, que te transmitieron, ¿no? Porque son particulares, sí, personas que vienen en la posguerra de Franco, que vienen a un lugar que no conocen, que tienen que hacerse de abajo y que toda su vida de alguna forma está marcada por esa situación. Absolutamente. Tienen una historia muy dura, muy difícil, que creo que esas bases los convirtieron en personas con una resiliencia increíble, ¿no? Mi padre quedó su mamá estaba embarazada de él cuando su papá viajó a Argentina y se reencontró la familia cuando mi papá tenía 14 años. Así que eso es increíble, creces sin tu padre y ya lo conoces cuando ya sos un chico crecido. Los tratos eran de usted, había cercanía y respeto, pero otro tipo de relación. Y era llegar y, por supuesto, también empezar a trabajar para poder pagar el costo de los pasajes de la familia. En el caso de mi madre la historia es bastante semejante. Ella queda con 2 años al cuidado de su abuelo en una aldea de Galicia. Ambos son de aldeas cercanas y se reencuentran con su mamá cuando tenía 13 años, con su madre, con su padre, con una hermana que había nacido en Argentina, con una vida nueva. Sí, que 2 historias complejas desde lo familiar. ¿Y en vos cómo repercute toda esa historia? ¿Cómo te forman a vos, digamos, con esos valores, ¿no? Porque el trabajo, el sacrificio, la resiliencia, la superación. Sí. Esos valores los marcaban siempre. Yo siempre digo de que, y también forma parte de la raza gallega, ¿no? Se enseña mucho con el hacer y se enseña también hasta con los silencios o las cosas que se deben hacer. Está más el deber por sobre otras posibilidades, ¿no? Hay que siempre intentar hacer las cosas y esa es una marca de superación de mis padres. Esos valores estaban el respeto a los mayores, el respeto al cumplimiento de la palabra, de lo dicho, de lo que había que hacer. El deber hacer estuvo siempre marcado en el crecimiento, siempre. ¿Y eso te jugó en contra a veces en alguna situación? Porque bueno, te dedicaste a la hotelería, te dedicaste a lo que tus padres se dedicaron, ¿no? Que son pioneros en Mar del Plata en cuanto a la hotelería con el Hotel Iruña y empezaron como a trabajar desde ahí naciste. ¿Te sentís que de alguna forma estabas condicionada a elegir tu vocación y a quedarte trabajando con la familia o elegiste de verdad? Me encanta esa pregunta porque me das la oportunidad de decir que no estuve condicionada para nada. Otra faceta de mis padres era la gran libertad. Dentro de esa aparente contención o ser tan estrictos, tenía mucha libertad. Y en esa libertad también la sentí para elegir mi profesión. De hecho, si quería ir a la universidad lo hacía y si no,
también. Yo elegí ir a la universidad, pero lo tenía muy claro. Solamente quería estudiar para continuar con el crecimiento de la empresa y poder volcar lo que se iba a requerir en el presente y en el futuro a nivel profesional a los procesos ya iniciados por ellos. Realmente era mi vocación y la descubrí muy joven. O sea, empezaste a trabajar desde chica hasta atendiendo el teléfono, ¿no? Sí, comencé con 12 años como un juego, como algo lúdico, como tanto insistía para poder trabajar. Bueno, me imagino que habrán dicho, bueno, anda ahí. Me imagino que habrán, claro, que habrán dicho, bueno, hagamos algo con esto. Y comencé atendiendo el teléfono y me fascinaba. Yo me sentía muy importante porque en ese momento la telefonía de un hotel era el centro neurálgico del hotel. Comunicabas a todos con todos. No había celulares, o sea, eso es una historia más reciente y el conmutador era una cosa muy importante. Así que yo me sentía muy importante y en mi salsa. ¿Pero entendiste también que la profesionalización era una herramienta para tomar? Si bien habían tus padres recorrido todo ese camino más intuitivamente, vos entendiste que había que avanzar un poco más, ¿no? Sí. Estudiaste. Exactamente, elegí estudiar, soy contadora pública, me recibí de contadora pública en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también buscaba capacitarme con distintos cursos estratégicos que llegaban en una época, llegaban todos los grandes gurúes internacionales con seminarios de management a Buenos Aires y entendía que era una forma de seguir desarrollando la empresa. Lo más sorprendente es que todos estos gurúes lo que decían, yo lo había visto que lo hacían mis padres, increíble. O sea, lo que escuchabas lo ahí, que escuchaba, en lo encontraba, esos cursos, sabías que ya lo habías visto en tu casa. Lo encontraba reflejado y para mí esa era una gran satisfacción y también un gran desafío de qué aportar, cómo hacerlo. Y en un momento cortaste y te fuiste a Córdoba, ¿no? Dijiste, bueno, los dejo un rato y hago mi vida, te casaste y te fuiste con tu hijito recién nacido, te fuiste a Córdoba. Sí. ¿Quisiste de alguna forma separar tu vida de la de ellos, hacer una nueva vida, tener tu propio rumbo? Sí, sentí que estaba demasiado, en un momento sentí que el paraguas familiar era demasiado contenedor. Y como me gustan los desafíos, entendí que tenía que tener un desafío sin ese paraguas para probarme a mí misma. Y fue un acierto. Si bien era dentro del entorno familiar, nosotros brindábamos servicios de gastronomía, servicios de catering. La verdad que era muy numeroso en cuanto a cantidad y para mí era algo nuevo ese estilo de servicio. Y me dediqué 3 años, más de 3 años en esto y me encantó. Y también significó irme de la ciudad, probar otros lugares, otros desafíos, liderar casi con acompañamiento, pero más en solitario. La verdad que es muy bueno, la verdad es una gran experiencia. Fue una experiencia que te cambió de alguna forma la mirada cuando volviste, ¿no? Porque volviste después a tomar un nuevo desafío, ¿no? Sí, la verdad que me cambió muchísimo porque sin duda hay que probarse a uno sin red. Sin red uno no se da cuenta de la cantidad de temas que están solucionados, que están acompañando la gestión y te crees que solucionas todo y no es así. Entonces ese contraste es muy bueno, o sea, me permitió madurar personalmente, me permitió madurar desde el punto de vista profesional, valorar mucho más el trabajo hecho, si siempre lo valoré, pero le das una dimensión correcta. La verdad que fue muy interesante. Este es el momento Women, un momento auspiciado por Santander, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de quiebre en tu vida que la cambió, ¿no? Que podrías decir, bueno, esto es un antes y un después en mi vida? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de quiebre en tu vida que la cambió, ¿no? Que podrías decir, bueno, esto es un antes y un después en mi vida. Y un antes y un después fue el fallecimiento de mi padre. Mi padre, si bien con mi madre eran socios en la vida y en la sociedad laboral, 50-50, él era el líder visual para la sociedad. Mi madre era más operativa, entonces tenía otro rol, igual de importantes los dos. También otra característica de Manolo, de mi padre, era una persona muy carismática, un visionario, esas personas que siempre ven lo que todos los demás no vemos, y siempre lo sigo diciendo y sigo recordando muchos hitos que lo definen. Pero cuando él fallece,
sinceramente fue muy duro encontrarse sin ese líder y sin ese padre, ¿no? Todas las figuras juntas, y para mi madre su esposo. Me marcó muchísimo que la sociedad no reconociera a mi madre como la socia al 50%. Y porque era mujer. Porque era mujer, sin duda, porque era mujer. Y ver que su compañera ahora digamos, de ruta era otra mujer, veías que había una sonrisa cándida y escéptica en cada uno de los lugares que nos tocaba presentarnos. Y eso ocurrió en un momento muy difícil de la compañía, con muchos créditos con distintos bancos, en plena fase de finalización del Hotel Costa Galana, primer hotel 5 estrellas del interior del país y en una ciudad como Mar del Plata, que todo el mundo en ese momento desaprobaba la idea del proyecto. Digo, todo el mundo, estaban el mundo en turístico. El inicio del proyecto, ¿no? Justo estaban finalizando, quedaban 6 meses. En el inicio, quiero decir, de la presentación. De la gestión. Así que bueno, fue muy desafiante, fue muy doloroso, fue un camino duro de recorrer. Women, el Banco de la Mujer. O sea, ustedes se convirtieron en las dos mujeres, las dos socias mujeres, que además eran madre e hija, al frente de toda la compañía, ¿no? Así es, así es. Así que, y eso les creó muchos obstáculos, me decís. Sí, obstáculos en lo cotidiano, ¿no? Para demostrar que podíamos. O sea, necesitas la confianza de con quién interactúas. Si es el banco, necesitas la confianza, porque al fallecer uno de los firmantes había que renovar esos créditos. Entonces era notable la falta de confianza. Pero bueno, lo demostramos. ¿Cómo lo demostraste? Lo demostramos justamente, hicieron, ¿no? Claro, las dos mostrando nuestro profesionalismo, nuestro saber hacer, nuestra fortaleza, no bajar los brazos, pero en todos los niveles, a niveles más pequeños también. Y había que ser y parecer, como también es un dicho que se ha repetido mucho en la familia. Y no solo éramos, sino que teníamos que redoblar los esfuerzos para parecer. Pero lo hicimos y sabíamos muy bien qué es lo que teníamos que hacer y que no podíamos fallar y que no queríamos fallar. Así que todo esfuerzo era válido, todo. Esa frase, no solo hay que ser, hay que parecer, ¿no? Es una frase que también condiciona, sí, ¿no? Porque a veces uno tiene que armarse para mostrarle al mundo una situación que a lo mejor no es la misma que uno está sintiendo o que está atravesando. ¿Te pasó eso muchas veces en la vida, por ejemplo? Sí. Bueno, yo también... Digo, que tuviste que ir en contra de este mandato familiar, ¿no? Por ahí ya son mandatos propios, ¿no? Yo lo que me di cuenta es que ya no había mandatos familiares, ya eran propios, ya eran deseos propios, genuinos, mi propia impronta. Y bueno, muchas veces yo siempre digo que el día hotelero es un show, es casi como un teatro y debe estar todo preparado y todos los equipos deben entender que tenemos que dar lo mejor de nosotros para recibir al otro, para crearle las mejores experiencias al otro y superar sus expectativas. Bueno, y yo he tenido momentos muy duros de mi vida que de pronto no estaba con el ánimo espiritual y emocional para brindar eso. Pero todos los días me proponía de que comenzaba ese día y que comenzaba ese show y que tenía una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad no era lo que yo sentía como legado, sino también ya era mi propia historia y también era la cantidad de familias que dependían de nosotros. O sea, la hotelería es demandante de mano de obra intensiva. Entonces, por eso es otra de las cosas que me gustan mucho de esta industria, que damos muchas oportunidades de trabajo. Y hoy puedo decirte que ya gestionamos 14 propiedades, más propiedades en gestión que edificios u hoteles propios. Y somos una empresa que está teniendo muchísimo éxito y mucha demanda en gestión. ¿Es difícil para la mujer ir ocupando esos lugares? Ahora no, pero en el inicio... es contradictoria la respuesta, pero la voy a aclarar. Yo nunca sentí que fuera difícil porque me di cuenta con los años el espacio que me habían dado mis padres. Si bien es una familia española y como toda familia española e italiana existe la preferencia por el hombre, yo siempre tuve posibilidades. Pero los primeros años sí se notaba la dificultad
o la poca valoración a la gestión de la mujer. Sí se notaba mucho. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Pelearte? Tenía claro que cuando comenzaba una reunión tenía que ser muy clara, rápida, concisa en transmitir el contenido de la reunión. Porque si no lo hacía de esa manera no te prestaban atención. Y además, bueno, en su momento, cuando comencé, cuando falleció mi padre, era joven y mujer, eran dos pecados ser joven y mujer, eran dos temas que no estaban bien vistos en el management. Ahora no. Ahora ser joven es un atributo adicional en el management, pero no en ese entonces. ¿Y cómo compatibilizaste tu familia o ensamblaste tu propia familia, tu marido, ante una familia tan fuerte, ¿no? Tan fuerte en cuanto a lo empresarial y al poder y a todo? Sí, en la parte de compatibilizar no he tenido dificultades. Creo que las dificultades uno las encuentra como las encontramos las mujeres en el hecho del equilibrio del tiempo, sobre todo con los hijos. Yo lo sentí o lo pensé con los hijos. Tuve la suerte de tener un gran maestro en ese aspecto, que era el pediatra de mi hijo, que siempre me dijo que lo importante era la calidad y no la cantidad. Así que utilicé esa máxima y cuando estaba con mi hijo o con mi familia, era calidad de tiempo. Entonces no tenía cantidad, pero sí teníamos calidad. ¿Ahora tu hijo va a ocupar tu lugar? Bueno, ¿O va a acompañar, digamos, empieza a trabajar con ustedes? Mi hijo está trabajando en la compañía hace 7 años y tiene una gran formación académica, pero siempre pongo en valor que lo más importante que tiene son sus valores humanos, su calidad humana. Sin duda se necesita la formación académica, que lo ha hecho, también ha trabajado en otras industrias, eso también lo ha fortalecido, pero desde que está en la compañía va tomando cada vez más roles. Él es director de la compañía y ya me acompaña, pero con un grado de excelencia y de eficiencia muy notable. Así que ha sido un granito en la empresa que se incorporará a la tercera generación. Las estadísticas dicen que hay un quiebre o venta de la compañía cuando se transfiere de la primera a la segunda o de la segunda a la tercera, y lo estamos superando. Y no solo lo superamos, sino que crecemos, fortalecemos procesos y lo hacemos dentro de la armonía de las 3 generaciones. ¿Qué tiene que tener una mujer emprendedora? ¿Qué cualidades? Mucho foco en lo que decide hacer. Organización familiar, como te decía antes, para poder tener equilibrio, tener calidad, mucha determinación, no quedarse con los obstáculos. Creo que la determinación es muy importante. Obstáculos hay muchos, hay que resolverlos, hay que sobrellevar esas circunstancias y transformar ese no o ese casi imposible en una posibilidad. Quizás sea distinta a la que planeamos originalmente, pero debe ser un camino, un recorrido. Tener buenos pares de pronto con quien conversar sinceramente, elegir alguien a quien admirar para encontrar fuerza en algunos momentos de adversidad. Y como líder, como líder que maneja, como decías, mucha gente, ¿no? Sí, mucha amplitud, mucha serenidad, paciencia. Mi madre dice que soy demasiado paciente, pero yo lo considero... Ella no lo es tanto. No, hacemos un buen contrapunto. Ella es mucho más explosiva y yo soy mucho más serena y mucho más paciente. Tiene que haber un equilibrio, pero para liderar gente y más hoy, en los tiempos que también hay que cambiaron, bueno, tenés que conocer mucho tu negocio, tener muy buena información, pero luego ser muy empático. Saber escuchar, saber conducir, saber esperar y también todo eso acompañado de una gran determinación. Volver a Galicia, ¿no? Todos los años vuelven a Galicia. Sí. ¿Qué pasa cuando vuelven a esa tierra, la tierra de tus padres? Placer enorme. ¿Qué sentís vos? Porque además seguramente debes acercarte un poco a sus orígenes, ¿no? Sí, tenemos familia, con lo cual toda la vida que hacemos acá de mucho trabajo, muchos horarios, en Galicia es el no horario. Es la relax total, es compartir a lo mejor almuerzos interminables con conversaciones con espacio, con tiempo, ¿no? Con el tiempo suficiente. Galicia además tiene un verde profundo que te relaja, hay una mezcla de mar, en realidad es la ría,
la ría y la montaña, que es fascinante, tiene una energía increíble. Así que yo siempre recomiendo visitar Galicia. ¿Cómo es Mar del Plata? ¿Qué significa Mar del Plata para vos? ¿Cómo cambió en el tiempo? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes? Mar del Plata sin duda es el lugar que elegiría siempre para vivir. Es una ciudad mágica también. Tiene una fuerza increíble y una paz que te permite tener una intensidad de trabajo, pero también disfrutar de esta costa maravillosa, ¿no? De este mar maravilloso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que si quiere mudarse de ciudad, venga a Mar del Plata. A vivir a Mar del Plata directamente. A vacacionar, sin duda, que vengan siempre. Pero es una ciudad magnífica, te da muchísimas posibilidades. Y es una ciudad muy social, donde los grupos de amigos encuentran tiempo, ¿no? El tiempo que de pronto en las grandes ciudades uno lo pierde trasladándose. Acá ese tiempo es para uno. ¿Es difícil ser emprendedor en Argentina? Los cambios, los ciclos, lo económico que fluctúa permanentemente. ¿Cómo se hace para poder seguir estando parado, no? Dividiría la respuesta en dos. Mis padres me contaban que cuando ellos comenzaron era difícil emprender, pero a su vez había otras posibilidades, o sea, muchas más posibilidades, un desarrollo económico más rápido. En este momento emprender es difícil en la Argentina, sobre todo es compleja la inestabilidad. Si resolviéramos la inestabilidad económica en la Argentina, creo que es un país que tiene y ofrece muchísimas posibilidades. Hoy día es bastante difícil poder fortalecer los caminos de las empresas, el mismo emprendedurismo. Aún así, soy una persona positiva y siempre busco, o siempre digo que miro el vaso medio lleno, ¿no? ¿Y eso ayuda? Eso ayuda. Ayuda porque no te pone freno, digamos. Ayuda porque soy realista. O sea, no, en realidad uno tiene que ser realista, pero dentro de esa realidad busco siempre, como te decía anteriormente, cuáles son las posibilidades y enfocarme en sortear esas dificultades, ¿no? Creo que ese es el desafío que tiene el emprendedor en Argentina. Y tener muchísima información y muchísima adaptabilidad a los cambios. O sea, es un desafío permanente. Poder cambiar decisiones, digamos. Decisiones, porque cambia la legislación. Si no, esto no lo hago otra cosa. Claro, cambia todo el tiempo. Cambia la legislación, cambia la economía y lo que hoy es conveniente mañana no lo es, pero así de veloz. Eso es agotador, ¿no? Por eso creo que los argentinos estamos bastante estresados, mucho más que en otras partes del mundo. ¿Qué rescatas de aquel primer Hotel Iruña donde naciste? Uy, bueno, vivíamos ahí, es mi casa, sí. Es mi casa, así que cada vez que se dice Hotel Iruña yo lo veo como mi casa, no lo entendía como un hotel. Pero rescato justamente nuestros inicios, rescato las novedades que se empezaron a ofrecer en hotelería, en el Hotel Iruña, que no era de práctica habitual en la ciudad de Mar del Plata. Rescato la familia, rescato los momentos de familia, ahí transcurrieron mi cumpleaños, mi crecimiento, hacía los deberes, o sea que puedo contarte todas las facetas, la profesional o la empresaria que veían mis padres, pero también la tuya, mi crecimiento. Sí, a eso iba en realidad. Fue el lugar donde jugué, donde mis amigos eran también los empleados del hotel, tenía una pandilla de verano que eran todos los chicos que venían del interior del país y de Buenos Aires a pasar el verano y eran mi grupo de amigos que seguía luego de alguna manera esperándolos 12 meses para que vuelvan. Eso pasa también, ¿no? Sí, en Mar del Plata cuando sí. te quedás y hay como un movimiento de gente distinta durante el verano. Sí, hoy estaríamos chateando, pero en claro. esa época no, entonces era esperarlos o de pronto comunicarte por teléfono, pero sí, pero era, bueno, el Iruña me genera sonrisa, es el hogar, es el lugar en el que uno siempre quiere estar. ¿Por qué se engancharon con la hotelería tus padres? Comenzaron trabajando de empleados. Mi padre en el restaurante El Globo en Buenos Aires, de peón, sí. y mozo luego, pero primero fue peón. Y mi madre trabajaba ayudando en una pensión de mucama. Entonces, cuando ellos luego se casan y comienzan a trabajar juntos, el objetivo fue ahorraban todas las propinas para poder alquilar
su primer pequeño hotel, que fue el Hotel Europa en la ciudad de Mar del Plata. Hoy no existe. Ese fue el primer hotel que empezaron en solitario. Les encantaba. Creo que en los dos hay algo muy característico y que yo también lo tengo, que es la actitud de servicio, la vocación de servicio. Y creo que esta profesión te permite desarrollarte en esa faceta. Y como anfitriona también. Y como anfitriones, sí. Como sí. recibir, dar, ¿no? Sí, mucho el recibir, muy el dar, estar agasajando al otro. Es algo muy propio, ¿no? Lo vi siempre en mis padres y yo también lo siento, me produce alegría, me produce felicidad. ¿Qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Que determinen su deseo, que no lo pierdan. Si lo tienen que reformular, lo reformulen 1 y 1000 veces, las veces que lo tengan que reformular, pero que continúen con mucha convicción y determinación. Gracias. Gracias a vos, Mariana. Esta puede ser tu historia, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.